Mentira, esa no era. Más ventanas. Acá está. Ya. Espero que la alcancen a ver. Ahí está. Listo. La semana pasada habíamos hablado de los conceptos iniciales de nuestro ramo, ¿ya? Además comentábamos el tema de por qué se llamaba así, cuáles eran los contenidos y luego fuimos dando ejemplos de riesgos informáticos. Y esta clase la voy a partir mostrando esta documentación. La semana pasada hablamos de algunos factores. Estos factores siempre van a incidir en lo que es la seguridad informática. Y es difícil para un usuario común, ya sí que tenga conocimientos en tecnología, verse enfrentando a ciertas situaciones cotidianas que para nosotros las podemos resolver con un cliqueo de manos. Y entre esos factores mencionamos durante la clase y aportillamos bastante lo que era el factor humano, chiquillos. Si bien lo recordamos, dijimos era uno de los factores con mayor riesgo, ¿ya? Nuestra perspectiva no va a cambiar. No va a cambiar ni con este curso, ni con otro, ni con un magíster, ni con una maestría de seguridad de la información, porque el ser humano en sí es muy curioso. El ser humano tiene una capacidad que le llamo yo de desdoblarse por completo según la situación o el hecho que lo esté, que esté cursando, ¿ya? Eh, y eso no solamente te da el tema valórico como sea la persona, sino yo creo que es un factor que evoluciona según las circunstancias. Y dentro de eso mencionamos algunos y ahora me acordé que este material ya lo tenía hecho y se los voy a compartir y en realidad ya está en la plataforma con respecto a los 7 factores integrales de la seguridad de la información. Yo les había contado un poquito esta historia, que esto lo encuentran en una tesis que realizó mi mentor y en donde habla de estos 7 factores. Primero el factor humano, ¿ya? Factor humano es el responsable directo de algunos ilícitos, independientemente que diga fue con malintención o no tuve la intencionalidad, es el ejecutor principalmente, ¿ya? El factor primordial de cualquier pirámide de seguridad. Si nos acordamos de las materias de la semana pasada, hablamos de que era un elemento para la cultura, ¿ya? En la sociedad, ¿quién mueve la sociedad? El factor humano, ¿ya? Entonces, de alguna manera, pertenece a esta gran pirámide. Si nosotros nos dejamos llevar por la estadística, nos vamos a dar cuenta de que la mayor parte de los errores o los llamados de mesa de ayuda, los problemas siempre van a estar enraizados en el factor humano, ¿ya? Por ejemplo, se me olvidaron las contraseñas, borré la información, ¿ya? Hay algunos que más osados tratan de siempre vulnerar los controles que aplicamos en la seguridad de la información y se colocan privilegios excesivos, ya tratan de vulnerar, por ejemplo, no sé, si no puedes escuchar música, allá van y abren algunos puertos, o sea, siempre de alguna manera este factor humano está ahí, inserto y latente dentro de la organización. Luego vamos a pasar al otro factor, que es el externo. La semana pasada no hablamos de él. Y esto hace referencia al factor externo como, por ejemplo, colaboradores hacia la organización, nuestros proveedores, las empresas outsourcing, los desarrolladores externos, todos aquellos que nos prestan servicio o tienen una relación directa con nosotros como organización, e incluso los mismos clientes, ¿ya? En toda comunicación tiene que ser bidireccional y retroalimentativa. Entonces, de alguna manera, este factor interno también ya nos va a o retribuir o nos va a complicar la existencia, ¿ya? Y aquí habla de ciertos factores que producen el factor externo, como el factor de liderazgo y competencia. Y esos dos elementos, yo diría que ponen en riesgo a la seguridad. ¿Por qué?
Ahí existe lo que es la materia de la administración o de lo que hoy en día siempre hablan, el tema del liderazgo positivo o negativo. Dentro de las organizaciones siempre encontramos, y va como de la mano y asociado al factor humano, fíjense, porque tenemos personas de que dentro de la organización son líderes muy positivos, y que pueden estar a puertas de acompañar, por ejemplo, al usuario, por así decirlo, que no tiene mayor conocimiento, podemos aprovechar para que nos acompañen en lo que es la cultura de la seguridad, ¿ya? Sin embargo, hay otras personas que con ese liderazgo negativo hacen de que todo fluya de una manera más riesgosa, ¿ya? Cuando nos vemos enfrentados a ese liderazgo negativo, aumenta el riesgo. Ejemplo, una persona que está trabajando de mala gana en el trabajo va a hacer lo posible para no seguir haciéndolo, ¿ya? O si tú desvinculas a una persona, la persona puede llegar a ser capaz, dependiendo del caso, incluso de borrar el computador que fue prestado por la organización. Puede incluso incinerar el servidor donde está la base de datos, y un sinfín de ejemplos que se me pueden venir a la mente. Y el factor competencia es súper importante. Este factor incluso no solamente depende del tema de factor humano, sino lo veo desde la perspectiva de competencia empresarial, ¿ya? Las empresas pagan muchos millones de dólares por tener la información de otra empresa, sobre todo en las épocas en las cuales van a lanzar nuevos productos al mercado, ¿ya? Y eso hace que las personas se vulneren y tú, por grandes sumas millonarias de dinero, puedes incluso tu ética dejarla de lado, ¿ya? Y considerar dentro de las opciones, tomar la información ya que estás dentro de la organización, tomarla y llevarla hacia afuera. ¿Ya? Por eso aquí son dos aspectos importantes en lo que es el factor externo. Cuando paso a organización y métodos, que tampoco lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿ya? Aquí explica cómo se estructura la organización. Toda organización, ¿ya? O llámese el cuerpo organizativo, va a estar con un nivel estratégico, un nivel táctico y operacional. Tenemos organigramas funcionales que se les llama, que también va a depender de la función o el rol que realiza cada usuario, ¿ya? Y ojo, esto va a ir ligado a lo que el tipo de información. La semana pasada vimos que la información se clasifica en 3 según los niveles. Tenemos lo que es la pública, la interna y, pública, interna reservada o la confidencial y secreta. ¿Ya? Entonces, en esta pirámide, si tenemos bien estructurado, vamos a saber qué tipo de información es la que debe saber el factor humano que esté en ese nivel. Por ejemplo, si la información es totalmente confidencial, esa información no puede ser accedida por el último nivel, que viene siendo la parte operativa, ¿ya? Sin embargo, esa misma información que es confidencial va a estar en el estrato más alto, que es el nivel estratégico. Entonces, esta organización y método me indica, toda empresa debe tener, por ejemplo, un organigrama, ¿ya? Por ejemplo, debiese haber manuales de roles y funciones. Por ejemplo, cuando uno lo contratan de administrador de seguridad. Por lo tanto, en su contrato va a estar ya definidas las funciones que usted debe realizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este factor dentro de la organización debe sí o sí estar y ser totalmente claro. Cuando hablamos de hardware, ¿ya? Estamos hablando referente a la parte física de los computadores, ¿ya? Las topologías de red, que antes en los cursos de red era típico que nos explicaban la topología de anillo, la topología del ring, etcétera. Además, el tipo de cableado estructurado, no estructurado, el par trenzado, etcétera. Además, la memoria, ¿ya? Y además los discos duros. ¿Y por qué es importante tener este tipo de clasificación? Porque si se dan cuenta, el tipo de hardware y software, que lo vamos a ver más adelante, deben estar dentro de la planilla de activos de cualquier organización. Porque sabemos que un equipo computacional va a tener una depreciación cada 2 o 3 años.
por lo tanto nosotros debiésemos estar bien atentos a lo que ocurre con este tipo de factor, ¿ya? Además, si yo empiezo a analizar el nivel de riesgo, también por la parte de hardware podríamos tener algunas fallas, algunas, yo diría, vulnerabilidades de seguridad. Cuando hablamos de software, ¿ya? Hablamos de administrativos, operativos o de servicios, ¿ya? Particularmente hoy en día está muy en boga con todos estos programas de videoconferencia, ¿ya? Entonces estamos alertando, ni siquiera alertando, ¿no? Estamos observando y analizando qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno con respecto a los software, ¿ya? Como ahí dice, hay cierta clasificación, ¿ya? Los temas administrativos, por ejemplo, las organizaciones tienen SAP, tienen ERP. Los operativos podríamos considerar todas estas herramientas de seguridad que nos permiten a nosotros analizar los eventos, ¿ya? Revisar si existen fallas, gestionar los activos dentro de la red, etcétera. Y los de servicio, por ejemplo, podríamos considerar que este software el que estamos utilizando actualmente nos presta un servicio que es el dedicado de la clase. Y el factor que nos queda, no, todavía nos queda otro más, el inmobiliario. Aquí dice, ojo, tanto muebles e inmuebles, porque pueden generar riesgo. Sí, pues. Yo les decía en la primera clase que la seguridad de la información es verla de manera transversal, ¿ya? O sea, nosotros vamos a apoyar a todas las líneas de negocio. Nosotros vamos a apoyar a todas las áreas de la organización, ¿ya? Por eso hay una relación en la cual nosotros debiésemos estar ahí atentos, ¿ya? Muchas veces la gente se equivoca, ¿ya? Solamente tiene la perspectiva de que teniendo un software, ¿ya? Podemos tratar de segurizar totalmente la red. Pero, ¿qué pasa si en el factor inmobiliario, por ejemplo, no están en las mejores condiciones? ¿Podría afectar? Claro que sí, ¿ya? Ejemplo de ello me acuerdo hace muchos años atrás, exactamente cuando fue el terremoto del 2010, había una empresa, ya que quedaba para el lado de Huachuraba, había una empresa proveedora de servicios de Internet, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Una infraestructura, pero millonaria. Y lamentablemente dentro de sus planificaciones tenían de que iban a hacer un cambio estructural dentro del data center. Y día anterior dejaron los racks, no los dejaron anclados, ¿ya? Además, nadie iba a presumir que justo en esa época iba a venir un terremoto, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, esa empresa lamentablemente murió porque en los aspectos de seguridad se vinieron todos los equipos abajo, la credibilidad a través de ese incidente, a través de ese evento de seguridad, no le permitió seguir funcionando, ¿ya? Otra de las cosas que podía yo relacionar infraestructura, que de repente no se visualizan a través de un checklist, no se visualizan a través de una llamada telefónica, se visualiza a través de la inspección, chiquillos, visual de nosotros mismos. Por eso yo les decía, cuando uno empieza a auditar las empresas, uno tiene que fijarse en el entorno, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener que ser capaces de crear planes de contingencia. Tenemos que, por ejemplo, quizás implementar un data center. Entonces tenemos que tener la capacidad de abstraernos, de desdoblarnos y empezar a ver el entorno. Ejemplo de ello, digamos una vez a una empresa, monstruosa empresa, infraestructura, todo lo que quisieras ver, cámaras por todos lados, etc. Y cuando llegamos a ver desde dónde venía la conexión, ¿cachai? De sus cables, porque en ese entonces todavía era cableado, no era fibra en sí, nos dimos cuenta que venía desde un palo, literalmente un palo, en la cual colgaban los cables que daban la conexión a esta empresa. Entonces, si te das cuenta, si pasas con un camión y botas el palo, adiós conectividad, ¿ya? Pequeño detalle, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú te fijas? Estaba totalmente blindado desde la puerta hacia adentro de la organización, pero no nos estábamos fijando en lo que es la seguridad perimetral, ¿ya?
Por lo tanto, aquí en este factor tenemos que considerar incluso infraestructura, sistema eléctrico, ¿ya? Dentro de los ramos de física, una vez alguien me comentó del tema de, no me quiero mandar los carriles, pero sí lo que sé, los cables tienen que cambiarse, todo tendido eléctrico a lo menos cada 10 años, porque ya su funcionamiento, ya a nivel de electrones, no es la misma, ya, porque hay un desgaste, ya. Entonces debemos tener considerado eso. El sistema telefónico, y con ese podríamos tener el siguiente ejemplo. Todas las organizaciones hoy en día tienen voz IP, telefonía IP, y eso es súper claro. Porque dijeron de que, pucha, bajamos costos, estamos con la tecnología, todo. Pero, ¿qué pasa si hay un fallo masivo de la conexión? Ya una vez ocurrió, y desde Arica a Punta Arenas, una organización, un organismo, quedó ¡pum!, sin acceso a la telefonía IP. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Dónde están las brillanteces que dieron de que íbamos a cambiar absolutamente todo por la innovación tecnológica? Entonces, ¿dónde ocurre? Tenemos pro y contra en todo lo que hemos hablado. Para eso hay que hacer un análisis de riesgo. Las alarmas de incendio, chiquillos, ¿ya? Lugares de escape, muebles adecuados. No sé si lo coloqué de ejemplo. Voy a buscar esas fotos, pero tengo varias fotografías de auditorías que ya a esta altura los acuerdos de confidencialidad ya dejaron de existir hace muchos años. Por lo tanto, me permito tenerlo como ejemplo, en donde muestro, por ejemplo, lugares que tienen una puerta biométrica y además una puerta antifuego, todo y antibala, y resulta que queda abierta. Entonces, si me dicen, ¿para qué estás invirtiendo en seguridad para ingresar a la sala de servidores si dejas la puerta abierta? ¿Ya? Muebles adecuados, aire acondicionado. También les comenté, alguna vez entré y me le dije, ¿dónde están los servidores? En el baño. En el baño. Y era porque logísticamente no tenían un lugar apropiado para tener la sala de servidores. ¿Ya? Y tú corrías la cortinita, y además no era una empresa que dijéramos que era tecnológica totalmente, era una empresa de contabilidad. Sin embargo, el informático se le ocurrió la brillante. Entonces tú corrías la cortinita del baño, porque era unos edificios en el centro, ¿ya? Y a donde era el espacio de la tina, tenían puesto el servidor, ¿ya? Aire acondicionado. También he visto lugares en donde está el aire acondicionado arriba y el rack debajo de ellos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la filtración, chiquillos? ¿Ya? Un sinfín de riesgo para ese tipo de factor. Y el último, y no menos importante, que ya lo habíamos comentado, el factor evolutivo. ¿Ya? Este se relaciona con todos los anteriores, por eso va al final, ¿ya? Porque la visión de este es visualizarlo todo como proceso. Los procesos tienen vida, ¿ya? Mira, y ahí dice, tiene un ciclo de vida, se comporta directamente a través de la evolución en el tiempo, ¿ya? Si la persona no le pagas bien, si eres mezquino en sus datos, en donde te ha trabajado 48 horas seguidas, ya al tercer día no va a querer ir a trabajar. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Te va a beneficiar? ¿Va a ser productivo dentro de tu organización? ¿Ya? ¿Recibirá el llamado así como, hola, buenas tardes, soy seguridad, ¿en qué te puedo atender? Olvídenlo. Ya hemos visto demasiados casos en los cuales el factor humano ha reventado y su condición bajo presión es totalmente distinta y es también riesgosa. ¿Ya? Por eso es importante ver el factor evolutivo. Si nos quedamos con un equipo, chiquillo, un equipo que hablamos la vez pasada de un sistema operativo XP, o sea, hello, ¿cuántas vulnerabilidades tenemos? ¿Cuántos podrían soportar? Profe, ¿va a mandar esa presentación? Chicos, está en la plataforma la presentación de los 7 factores. Sí, mi memoria no me falla, ¿ya? Genial, ¿viste? La profe tiene ejemplo y me gusta que eso vaya ocurriendo, chiquillos, retroalimentación, ¿ya? Y esos son los 7 factores integrales. Bueno, y vamos a dejar un poquito en línea. Cuénteme,
¿Qué les pareció estos 7 factores? ¿Aló, se me escucha? Sí, por supuesto. Me parecen bastante interesantes. Yo cuando entré a trabajar a una empresa, vi varias cosas de las que estaba comentando en este minuto, en las cuales he hecho varios arreglos, que aún sigo en esa empresa por el mismo motivo. Exacto, Que tenían los exacto. cables mal, no tenían sistema de redundante de energía. Entonces tuvimos hartas cosas que hacer y bueno, eso, gracias a eso he tenido constancia en ese trabajo. A los Me cambios. parece, me parece, porque uno va viendo la oportunidad. Chiquillo, es un tema, yo les decía, nosotros en esta área, ojalá que se empapen y les des ganas por seguir estudiando esto. No solamente eres un ingeniero que va a salir ya de partida a programar, no, vas a programar cosas pequeñas, encapsuladas con respecto al área de seguridad, ¿ya? Pero sin embargo, tú tienes que tener la visión mucho más allá de otros profesionales. ¿Ya? Yo creo que ese es el valor agregado que tú te tienes que creer y asumirlo, ¿ya? Porque, porque resulta de que, como les decía, o sea, nadie y no hay ningún ramo que te hable, por ejemplo, de prevención de riesgo, ¿ya? Pero sí tenemos que saber, en el caso de querer hacer un centro de procesamiento de datos o un data center, primero saber cuál es la norma, ¿ya?, que rige para la construcción y la implantación de un data center, ¿ya? Segundo, saber, por ejemplo, las temperaturas a las cuales deben estar los servidores, ¿ya? En una experiencia que yo tuve hace muy cercano, menos de 3 años, en un no voy a decir, voy a decir que simplemente es un organismo público, ¿ya? Que de ahora ya lo cuento con mucha talla. Era un día viernes cerca de las 4:30 de la tarde. Ustedes comprenderán que a esa hora ya la gente se va retirando. Cuando a través de un monitoreo, ya el administrador de seguridad me indica, ¿ya?, que las temperaturas de los servidores se habían elevado. Era altísimo, ¿ya? Y en cualquier momento iba a colapsar y iba a morir el servidor, ¿ya? ¿Qué pasaba? Que el aire acondicionado no había sido mantenido. Ustedes comprenderán de que esta problemática viene consigo no solamente porque no se hizo un presupuesto, sino porque en un estamento público los recursos no están aquí en las manos como uno quisiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se había realizado las mantenciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Un día viernes que esté ocurriendo una incidencia de ese tamaño, ¿cuál fue la reacción como oficial de seguridad que en una primera instancia me miraron y se pusieron a reír? Yo le dije, consigámoslo, por último, hay ventiladores, ¿ya? Entonces me dijeron, pero ¿cómo vamos a poner ventiladores? Señores, salimos área por área a buscar ventiladores para poder enchufar y tratar de bajar la temperatura, que era lo que queríamos, ¿ya? Era de riesgo. Por lo tanto, si te das cuenta, ahí hubo que utilizar la chispeza del chileno nomás, ¿ya? Porque de alguna manera, ¿dónde ibas a conseguir un proveedor a esa altura del día que viniera a realizar una mantención? Más aún, que no podrías llegar y sacar una orden de compra o no tienes una buena relación con tu proveedor, ¿cachai? Para que venga y diga, no, vamos y nosotros colocamos un nuevo aire acondicionado inmediatamente, trabajamos 24/7 y después nos facturan. Es muy difícil, ¿ya?, contar, pero no imposible, contar con ese tipo de partners que te puedan apoyar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Consiguiéndonos y todo para poder bajar las temperaturas. Bueno, gracias a Dios sí se pudo realizar, se consiguieron un aire acondicionado, que le llamaban el Arturito porque era chiquitito y todo, y permitió que se volviera a estabilizar. Igual hubo un tema de monitoreo durante el fin de semana y no se escaparon las agendas. Entonces, ¿dónde voy yo? Por eso tienes que tener la visión, pum, hacia afuera, ¿ya? Si tú a la gente le colocas como política, y eso va en organización y método, si tú le dices a las personas, está prohibido, ¿ya?, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar las instancias, ¿ya?, para tratar de burlar los controles, ¿ya?, y violar la seguridad que tú colocaste, ¿ya?
Sin embargo, ellos no asumen el riesgo. Eso se da mucho, por ejemplo, cuando le das el acceso abierto a todo lo que es Internet. Tenemos problemas con el ancho de banda, que eso va para el lado de lo que es redes, ¿ya? Lo que es telecomunicaciones, ¿ya? Si llegas y lo tienen forever y vienen ahora y creas una política en donde dice que el youtuber realmente va a estar prohibido, salta todo el mundo y si la organización hay sindicatos, allá aparecen, ¿está ahí? Y colocan que no, que es una herramienta indispensable. Por lo tanto, también tenemos que tener un poco la visión del psicólogo, ¿ya? Es buscar las palabras adecuadas, las instancias, reconocer, perfilar al usuario, ¿ya? Para conocerlo, saber la sensibilidad del usuario, ¿ya? Y luego de ello estructurar una estrategia. Por eso les digo, esta pega realmente es hermosa, ¿ya? Porque cambiamos de papeles según el ¿ya? Entonces, tenemos que saber un poco, mira, imagínate, tenemos que saber de leyes, porque tenemos que resguardarnos, ¿ya? No va a faltar el usuario ahí que esté viendo pornografía o uso consumo masivo para bajar películas, ¿ya? Ver Netflix todo el día durante su jornada laboral. Entonces, vamos a tener que considerar todos los espectros y tratar de buscar ciertas relaciones, ¿ya? Así que por eso es importante. A ver, aquí a uno de los chicos, José, me dice, muchos empleadores se preocupan más de tener internet a ser previsores. Por supuesto, por chiquillos. ¿Ya? Por supuesto que sí. Les voy a hacer un comentario. Mira, esto es lo que ustedes de hoy en día tienen que hacer. Yo no les digo que tomen como ejemplo, pero les voy a comentar. Cuando ocurrió el tema del terremoto del 85, yo era muy pequeña. ¿Ya? No voy a decir qué edad porque si no me voy a delatar, pero sí ya había nacido antes que todos ustedes, ¿ya? El tema es el siguiente, que yo como niña no visualizaba el impacto de ese fenómeno. Sin embargo, ya en el 2010 ya estaba adulta, mujer adulta, por lo tanto sí vi la amenaza, ¿ya? Y el impacto que hubo. Y de ahí dije, asumo o voy a buscar medidas que me permitan estar preparadas. Y ahí va relacionado con lo que decías tú, ¿ya? La visión que hubo, no solo profesional, que ya venía inserta desde muchos años atrás, desde el 2000 más o menos, me permitió tomar e incluso empezar a estudiar todo lo que era gestión de emergencia, ¿ya? Y yo se los recomiendo. Te abre una visión y eso mismo tú lo puedes traspasar a lo que es la ciberseguridad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí me di cuenta que faltaba una arista a lo que era la seguridad física, por lo tanto tomé gestión de emergencia y la estudié, ¿ya? Me autoayudé a mí misma y todo, y empecé a generar planes de contingencia con respecto a ese tipo de emergencia, ¿ya? Desde ese día hay mochilas, ¿ya? Hay implementación, algo que es tan básico, ¿ya? Sin saber que después cuando ocurre esta contingencia que vivimos actualmente, ¡pum!, dentro de mi registro, de mi inventario, me di cuenta de que no tengo que salir a comprar mascarillas porque ya las tengo y eran del 2010. Porque en ese entonces fui precavida y visioné lo que iba a ocurrir, ¿ya? Pero ¿a quién se le ocurre? Tú tienes que estar y la experiencia te va ayudando a que eso sí sea, ¿ya? Por lo tanto, con estos empleadores, obvio que sí, porque, como les decía, seguridad de la información, ¿ya? Es muy difícil de que vean tangiblemente qué es lo que ocurre, ¿ya? Entonces es como justificar algo que no se puede visualizar, ¿ya? Si le dices, por ejemplo, coloquemos aquí en esta sala de procesamiento una puerta que vale arriba de 2,5 millones, te van a quedar mirando y van a decir, ¿por qué no ponemos mejor otra cerradura? Porque así es, y vamos abaratando costos, ¿ya? O si no, el término, no, si nunca nos va a pasar, jamás no ha pasado ni tampoco nos tiene por qué pasar, ¿ya? Sin embargo, hay una posibilidad de que sí ocurra, porque ese es el riesgo, ¿ya? Entonces, con respecto a eso, todas las empresas les tiene que ocurrir algo
para que inviertan. Eso queda más que claro. Y un porcentaje súper bajo son aquellas que empiezan a visionar un poco más allá, ¿ya? Y cuando me topo con esa, yo les digo, oh, señores, los felicito. Me saco el sombrero ante ustedes porque por lo menos visualizaron un poco más allá. Podrán tener otras debilidades, pero sin embargo tratan de hacer su mejor esfuerzo, ¿ya? Chiquillos, les comento, la clase yo les envié, les dejé en plataforma, incluso les envié cómo iba a ser la planificación de la clase, ¿ya? Y estaba como súper clarito, de las 7 hasta las 7:40 aproximadamente, iba a ser este bloque, de ahí obviamente nos vamos a tomar el descansito para volver a conectarnos a las 8, ¿ya? Para que así no se les haga tan extenso, y esa es un poco la justificación. Una es por mi voz, para que no me vaya a aparecer al gallo Claudio, ¿ya? Y también poder descansar un poquito, que ustedes se puedan tomar un café, se levanten, eso también es parte de que ustedes aprendan la ergonometría, chiquillo, ¿ya? Para que ustedes puedan levantarse de sus asientos, caminar, ¿ya? Y entrar con todas las ganas en el próximo. Así como es un tipo recreo virtual. ¿Ya? Así fue pensado y creo que es un beneficio para ambas partes. ¿Ya? El Nico dice, yo no estoy en la plataforma todavía. Bueno, no se preocupe, si aquí lo estamos esperando. ¿Ya? Y de vuelta ahí seguimos con la próxima materia. A ver, hay aquí alguien que me dice, profe, ¿hay alguna forma de respaldar, legal o constancia, no sé, ese aviso de que algo puede pasar para cuando realmente pase, no ocurre? Sí, pues chiquillo, lo vamos a aprender. Ese es el nuevo material que a mí me enseñaron a través de la experiencia que tuve ahora. Había conocido, yo simplemente lo respaldaba a través de correo, ¿ya? Todo lo que te solicitan verbalmente, usted, si su superior o cualquier otra persona le indica que debe hacer algo y se lo dice verbal, por favor, ¡pum! Usted sea más vivo, usted vaya y envía un correo en donde el encabezado sea, según lo conversado el día tanto, a la hora tanto, quiero validar si su requerimiento es acerca de hacer, por ejemplo, un respaldo del usuario que está viendo pornografía infantil. Un ejemplo, ¿ya? Y así usted, y así usted de alguna manera va a tener un resguardo de que alguien lo está incitando a que haga eso, ¿ya? Entonces, de ahí es una manera. Pero con respecto al tema de riesgo, ¿ya? Hay un elemento que se llama carta de riesgo o acta de riesgo. Eso se ejecuta a través de algún proceso o de algún proyecto. Pero en donde se va colocando, se declaran, esa es la palabra, se declara que, por ejemplo, tal proyecto o lo que usted dijo tiene riesgos asociados, ¿ya? Y esos riesgos pudiesen generar un impacto, ¿ya? Y eso se firma entre las partes y queda guardado. Porque hay proyectos que usted puede levantar, ¿ya? Y no hay solución. Y sí o sí va a generar algún impacto dentro de la organización, ¿ya? Entonces, con eso mismo, tú salvaguardas, ¿ya? Que después algún día haya un impacto y tú dices, señor, ¿sabes qué? Nosotros avisamos de que habían riesgo y eran altísimos. Y se genera esta carta de riesgo en donde ambas partes reconocen y asumen, ¿ya? Ese riesgo, ¿ya? Eso vamos, en la segunda parte vamos a hablar los tipos de control y ahí nos va a quedar más clarito, ¿ya? Nos va quedando algunos minutitos, dice, en las partes administrativas cuando se habla por teléfono, cualquier solución o tema acordado se deja constancia de por lo mismo. Exacto, exactamente. Antes, chiquillos, uno en la época medieval se daba la mano, se cortaba, juntaban la sangre con sangre y todo el asunto, habían pactos. La palabra de un caballero con un caballero era válida ya hasta que el pacto se rompiera. Hoy en día ya es muy difícil, a no ser que vamos a alguna cultura en donde esos tipos de pactos se sigan realizando, ¿ya? Pero aquí en nuestra cultura occidental podemos hablar, llegamos a ciertos acuerdos y después podemos fácilmente desligarnos de ellos. ¿Por qué se creen ustedes que existen las minutas de reuniones?
¿ya? En donde no solamente tú vas describiendo lo que va ocurriendo dentro de la reunión, tienes que colocar los responsables, la hora que fue, la fecha, los compromisos, ¿ya? ¿Y quiénes son los responsables de ejecutar aquellos? ¿Ya? Por lo mismo, para que eso quede registro. Los llamados telefónicos también se supone que algunos, dependiendo del sistema, tienen un sistema en donde vas dejando registro y para que tú sepas te tienen que dar un código por si quieres acceder a ese tipo de información y veas que realmente todo lo que queda en la conversación quede inserto en esas planillas. Ojo con esos chiquillos, ¿ya? Así que es súper importante el tema. Había algo de unas cláusulas, son las cláusulas que se colocan en el contrato. No necesariamente lo que hace referencia a la constancia del respaldo legal del ejemplo anterior, ¿ya? De repente los contratos tipo, por algo se llaman tipo, es un formato, una plantilla, ¿ya? Hay algunas empresas que sí se dedican a colocar, dependiendo del cargo que uno acceda, les colocan un contrato que es mejorado, ¿ya? De por sí salen las funcionalidades, ¿ya? En donde vas a ejecutar las actividades, funciones, cuánto te pagan, tu horario y alguna cláusula de confidencialidad. Eso es lo máximo que se puede ver en un contrato, ¿ya? Hay algunos que se dan el tiempo en caso de desvinculación, ¿ya? Usted guardará, por ejemplo, no podrá utilizar la información de la empresa durante tanto tiempo. O te sesgan y te dicen tú no puedes realizar esta actividad después de un año. Eso sí pueden jugar dentro del contrato. Pero a nivel de riesgo, así como que te dejen, usted va a ser el culpable o se desliga de la responsabilidad, es muy difícil dejarlo dentro del contrato, ¿ya? Así que, eso, chiquillos. Hay un nuevo mensaje. Luego dice, nosotros como empresa tenemos una cláusula de confidencialidad firmada por ambas partes por 7 años. Eso es legal siempre y cuando... ¡Oh! 7 años. Uy, estos son como los 7 años de perdición. ¿Ya? Ahí lo vamos a analizar. Chicos, ya estamos en la hora, nos encontramos a las 8, vayan a tomarse un rico cafecito y nos volvemos. El link está en la segunda parte. ¿Ok? Profe, ¿me escucha? Sí, por supuesto. ¿Cómo está, profe? Tengo una duda. Todas las que quieras. Ya, con el tema del evolutivo, no me quedó muy claro que tiene que ver cómo evoluciona el entorno, cómo se encuentra, no sé si no sé. No importa, amiga, mira, si se nos llega a cortar, lo retomamos en la otra presentación. El evolutivo siempre tiene